Bien, buenos días, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Amén. A propósito de que estamos tratando de cumplir un programa de lectura bíblica, yo quiero compartir en esta mañana algunas observaciones de cosas nuevas que he aprendido precisamente en esta semana estudiando las Escrituras. Vamos a proceder a leer la historia de Lot. Lot es un personaje del Antiguo Testamento, sobrino del patriarca Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Pregunta de crucigrama. Padre de la fe, Abraham. Ok. Vamos al libro de Génesis y vamos a leer el capítulo 13. Capítulo 13. Vamos a leerlo, los capítulos 13, 14 y también el capítulo 18 y 19. Es una lectura extensa, pero es necesario para que podamos ver el cuadro completo. Ok, vamos a verlo aquí. La Biblia nos da esta introducción. Dios llama a Abraham de cuando vivía en Ur de los Caldeos, historia universal, y que hoy es conocido como capítulo 13. Y que Ur de los Caldeos, y que nuestro mapa geopolítico actual corresponde a ¿qué ahora? ¿A qué país? Kuwait. Abraham era kuwaití, de Kuwait. Y luego él lo llamó y de ahí él salió. Y vamos a ver lo relativo a Lot. Lot era sobrino de Abraham. Y cuando Dios llama a Abraham, Lot va con él. ¿Ok? Abraham y Lot se separan, es el título de la lectura. Vamos a leerlo, el pasaje es extenso, pero es necesario. Subió pues Abraham, oigan, al que nosotros conocemos como Abraham, su nombre original era Abraham. Ok. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, es decir, él vino de la parte por el monte Sinaí, por allá de Egipto, y subió a la parte sur de Israel. Él y su mujer con todo lo que tenía, y también ¿quién subió con él? Lot, que era el sobrino que andaba con él. Y Abraham era, ¿cómo? Riquísimo. Vamos a ver qué tan rico. En ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, lo que correspondería en la zona de Samaria, posteriormente, hasta el punto donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra, oigan la magnitud de la riqueza de estos dos personajes. Oigan bien. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Oigan, el ganado era tan grande que una provincia no daba para ellos.
hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo, que eran los naturales de esa zona, habitaban en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, es decir, era una tierra fértil. Y si era fértil, ¿qué había también allí? Había pastos y había ¿qué? Agua. Y el problema de ellos, ¿cuál era? Tierra, agua y ¿qué más? Y pastos. O sea, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Aunque nosotros el escenario que conocemos de Israel es que ahí solamente hay que monte, culebra y guasábara, ¿verdad que sí? Como el que se va para la parte sur del país, suroeste. Pero aquí nos está diciendo que toda esta llanura era como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, y nos da un detalle cómo era eso antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Pongan atención al versículo 11, porque nosotros hoy vamos a ver las implicaciones de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se puede decir que si Lot tenía algo, ¿qué era? ¿Qué no era? Él tenía de todo, menos ¿qué? Menos tonto. O sea, él sabía mucho. Y él dijo, no, como podemos coger cualquier pedazo, dame este que es más grande. Así fue que él tomó la decisión. Y fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Un nombrecito que ya sabemos que tiene muchos, pero muchos problemas. Versículo 13. Y aquí es donde está la primera enseñanza. Vamos a leer el versículo 13. Leámoslo todos. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. ¿Cómo dice? Cuando Lot toma la decisión de elegir el lugar, que él no valoró el carácter de sus vecinos. Él eligió lo que podríamos definir como el beneficio económico, aunque esto representara pérdidas importantes en otras áreas de su vida. Inclusive, él pudo mirar más allá, mirar más al norte, mirar quizás de vuelta, próximo al camino de Egipto, pero él prefirió el bienestar independientemente de las otras cosas que pudieran estar faltando en la toma de esta decisión. Simplemente lo dejamos ahí hasta ahora con Lot, porque Lot es simplemente una historia incidental en la Biblia. Él no es el protagonista, pues la trayectoria que queremos seguir en el libro de Génesis es la de Abraham. Sin embargo, Lot tiene fuertes enseñanzas. Luego que se separan, dice la Biblia en el versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás
hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Durante qué tiempo? ¿A quién Dios le dio la zona de Israel y lo que hoy se conoce como Palestina? ¿A quién se la dio Dios? A Israel. A Abraham y su descendencia. ¿Durante qué tiempo? Hasta que venga otro y se la quite. Hasta que ellos fueran llevados en deportación. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Ok, entonces, la dificultad de Palestina y el conflicto árabe-israelí necesita un análisis teológico. No importa lo que pase ahí, esa tierra Dios se la dio ¿a quién? A Abraham y su descendencia. ¿Durante qué tiempo? Esa tierra no se vende. Esa tierra es del pueblo de Israel. ¿Durante qué tiempo? Para siempre. Aunque ellos han estado fuera, ¿esa tierra de quién es? ¿Quién se la dio? Dios. Ahora, dependiendo de quién sea tu Dios, tú vas a aceptar esta decisión de Él o no. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Quién puede contar el polvo de la tierra? Pues entonces en la descendencia de Abraham también va a ser numerosísima. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Si no me equivoco, Hebrón está cerca de Jerusalén actual. Capítulo 14. Vamos a leer esto. Recuerdan que ellos se separan en un punto. Lot de Abivato, ¿qué hace? Escoge aparentemente la mejor tierra, pero los peores vecinos. Él escoge el lugar más fértil para su ganado, pero también el más estéril para su alma y las almas de los suyos. Ok. Abraham no tomó una decisión con hambre, con angurria, como se dice en dominicano, pero Dios eligió por él. Es un detalle muy interesante. Como Abraham no estaba movido por la ambición, la parte mala, que era precisamente donde estaba la tierra fértil, pero los vecinos malos, ¿quién la tomó? Lot. Entonces, ¿quién decidió por Abraham? Lot. Y Dios ratifica esta decisión e inclusive le dice, mira, es que lo tuyo ni siquiera es aquí que está, yo te voy a llevar a este sitio. Versículo 1 del capítulo 14. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, a Arioc, rey de Elazar, Kedorlomaer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, en los tiempos de estos 4 reyes, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, 1, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adna, contra Semeber, rey de Seboín, y contra Bela, y contra el rey de Bela, la cual es la ciudad, ¿cómo se llama? Zoar. En este tiempo existían lo que se llamaban ciudades-estado. ¿Qué significa esto? A veces no estamos pensando mucho en la información demográfica de hoy en día. ¿Cuántos millones tiene Santo Domingo? Casi 4 millones. ¿Cuántos millones tiene Santiago? Y nosotros pensamos en ciudades de nuestras dimensiones. No, en estas eran pequeños reinos ciudades, donde había una ciudad fortalecida, había una villa, y eso se constituía en un reino, en este caso en particular. Y aquí vemos que 4 reyes hicieron guerra con 5 reyes. Y precisamente a aquel lugar se movió Lot
al lugar a donde iba a haber ¿qué? Guerra. Entonces ya vemos que el hombre va perdiendo. ¿Cómo? Sí, él empezó mal. Pero todo empezó primero ¿con qué? Con una mala decisión que empezó a traerle resultados. ¿A dónde se mudó él? A donde iba a haber guerra. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Posiblemente estamos hablando de ¿qué mar? El mar muerto. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a quién. Derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los sulitas en Han, a los emitas en Sabé Kiriatín, y los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispat, que es en Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también el amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Anna, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, que es próximo ¿a qué? Al mar muerto. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Lan, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Arior, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y en el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Pongan atención, algo que va a salir un día de esto, que es la gran riqueza petrolera de Israel. Como ya se ha destapado que en el mar Mediterráneo y debajo del subsuelo de Israel está posiblemente la mayor cantidad de gas. De manera que los árabes se burlan mucho de los israelitas y le dicen, wow, de todos los lugares donde cualquier lugar que tú excavas hay petróleo. Los israelitas escogieron el peor lugar. Olvídate. ¿Quién le dio esa tierra? ¿Cómo le llamó Dios a esa tierra? La tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. O sea, no se pierdan. Ok, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, cayeron allí. ¿Qué significa? Que ya se sigue complicando el problema ahora de Lot, porque ahora él está en una zona de guerra. Y aparte de eso, los reyes más próximos, incluyendo la zona donde él vivía, habían muerto cuando escapaban. Ahora entonces, él está viviendo no solamente en una zona de guerra, sino también carente de rey. Algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. O sea, que eso no solamente era una zona de guerra, no solamente habían perdido al rey, sino que también que se dispersó el ejército, y ahora, ¿cómo estaban todos ellos? Ellos estaban ahora a la merced de ejércitos enemigos. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Es decir, que ahora Lot estaba en una zona, ¿cómo se diría? Devastada. Pero no se queda ahí. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba, ¿dónde moraba? ¿Dónde moraba él ahora? Inicialmente él se movía, él habitaba ¿dónde? En las afueras. Pero poco a poco él fue ¿qué? Moviéndose, y eventualmente ¿a dónde se trasladó? Se hizo ciudadano ¿de qué? De esa ciudad. Hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma. ¿Y qué más? Y sus bienes, ¿que cuántos eran? Muchísimos, y se fueron. Ahora Lot
la desventura de él sigue en progreso y ahora él es un botín de guerra. ¿Todo empezó con qué? Con una decisión basada en la conveniencia económica. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré. ¿Por qué le llamaban el hebreo? Porque habitaba ¿dónde? En Hebrón. De ahí viene el nombre de los hebreos, porque el primer asentamiento formal de Abraham fue ¿dónde? En Hebrón. Y de ahí viene el nombre de los hebreos. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham en el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham no solamente lo que había pasado allá, sino que su pariente ahora estaba en qué condición, como prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en casa, 318, ¿y qué hizo? Y los siguió hasta Dan. O sea, ellos iban camino de Siria, iban camino del Líbano, por ahí. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Eso es donde está el problema ahora. ¿Dónde es eso? No, Damasco queda más arriba. Damasco queda en Siria. Ok. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Entonces ahora Abraham es el libertador ¿de qué? No solamente de Lot, sino también de su familia, no solamente de Lot, su familia y sus bienes, sino también al resto de la gente que habían sido llevados cautivos. Es decir, señores, que una mala decisión hoy puede tener terribles repercusiones mañana. ¿Podemos aterrizar con algunos ejemplos de malas decisiones? Ok, veamos. ¿Por qué mucha gente hoy o a través de los tiempos se va de su país, deja a su familia, deja a sus hijos y se va a lugares lejanos, donde no necesariamente están movidos por la necesidad de que perezco, sino simplemente que yo quiero poder quitarle el plástico a un carro, yo quiero poder viajar, yo quiero poder hacer esto y poder hacer aquello? Muchas veces hemos visto cómo una decisión basada exclusivamente en razones económicas tiene consecuencias terribles luego ¿en quién? En la familia. Eventualmente esas personas llegan a tener muchas cosas, pero ¿qué resulta? Que al final lo perdieron o atravesaron muchas dificultades. Atención, oigan este cariñito. Quiero poner a mi hijo en un colegio. ¿En qué colegio? Por ejemplo, en un colegio bilingüe. Pero los habitantes, los estudiantes, los profesores de este colegio son personas que inmorales y que practican y promueven la incredulidad. Entonces la decisión se toma en función de que yo quiero lo mejor para mis hijos. Eventualmente, ¿cómo termina eso? Eso termina en problemas. Quiero comprar una casa, o tengo la oportunidad de comprarme una villa. Y ahí de todos los lugares tú dices, no, es que yo quiero estar donde están la gente de farándula, donde están los de la high, donde están tal y cual tipo de personas que eventualmente van a ser el entorno que va a ¿qué? Que va a rodear a tus hijos.
Hermanos y amigos queridos, que la ambición, el beneficio económico no sea el que predomine a la hora de nosotros tomar decisiones de vida. Y él no sabía lo que se estaba jugando, pero ya lo primero que él hizo fue que él escogió, es verdad, el mejor lugar. Pero ese mejor lugar, ¿qué tenía alrededor? Los peores, que eran malos en gran manera. Pero consecuencia de esa decisión, lo próximo que pasa en la historia es que a donde él se mudó se convirtió en ¿qué? En zona de guerra. Pero luego, no solamente en zona de guerra, sino que fueron llevados todos cautivos. Iban como botín a otra ciudad, junto con todas sus riquezas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos decisiones basadas solamente en este elemento? Bueno, hermanos, vamos a recibir mucho daño. ¿Cómo empezó todo? Él miró la zona, la vio con un interés económico, cuando muchas veces nosotros deberíamos decir, más que yo estar o pertenecer a tal club, a mí me interesa cómo yo voy a criar a mis hijos, cómo yo voy a hacer o a tomar tal decisión en cuanto a mi familia, el lugar en donde habré de vivir, no buscando solamente mi bienestar inmediato. Seguimos leyendo. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, parece que era el líder de estos reyes, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. ¿Cuál? ¿El que se murió? No, otro, ¿verdad? El sucesor, a recibirlos al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Por cierto, ayer estaba viendo un video de lo más interesante. El presidente más sonado en los últimos días, ¿cómo se llama? Hay un video, búsquenlo, donde él se da el lujo de maldecir de lo más adentro de sus entrañas. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Saben lo que dice la Biblia? Bendeciré. Vayamos a Génesis 12. Simplemente para que leamos esto. Porque hay unos tratos que Dios tiene con el pueblo de Israel que nosotros debemos respetar. Ok. 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te bendijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer con los que los bendijeran? Bendecirlos. ¿Y con los que los maldijeran? Ok, ahí está la noticia. El hombre fue reelegido, pero ¿qué pasó? Sí. Pero ¿sabe qué? Que él dijo: lo maldigo de lo más dentro de mis entrañas, de mi ser. Y se le complicó. Y aquí tenemos el caso de este señor, de este personaje, Melquisedec, que él viene y bendice a Abraham del Dios Altísimo. Y hay unas categorías aquí, unas clasificaciones únicas del Dios de Israel, que ¿cuáles son? Creador de los cielos y de la tierra. Los dioses regularmente
tienen un alcance limitado. Ah, bueno, este es el Dios del trueno, este es el Dios del rayo, este es el Dios del río, este es el Dios de la cosecha, este es la diosa de la fertilidad, este es la diosa del amor, este es el Dios del vino. Pero aquí dice la Biblia que por encima de todas esas fantasías existe un Dios, el Dios verdadero, que ¿qué hizo Él? Creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Aquí vemos el carácter de Abraham. Y cualquiera pudiera decir: sí, eso es justo porque eso me lo gané yo. ¿Y quién fue que fue por allá a perseguir todo eso? Yo. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Él estaba tan claro que él quería mantener fuera de toda duda razonable que todo lo que él tenía fue Dios que se lo dio. Y para que él no se llenara la boca diciendo: tú, sí, a ese Abraham, sí muchacho, pero a ese le di yo 200 vacas, 400 ovejas, y aunque él tenía todo eso, pero yo le di eso, y él no le dio ese lujo. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los aliados de él, los cuales tomarán su parte. ¿Qué está diciendo él? Yo no soy un mercenario. Entonces, vayamos al capítulo ahora 18. Capítulo 18, han pasado ya unos cuantos años. Y miren lo que sucede. Entre una historia y la otra, han pasado unos 20 y tantos años desde que Abraham es llamado. Y en el año 99 de la vida de Abraham, Dios viene, toma forma física, visita a Abraham, eso está en el capítulo 18. Inclusive Abraham cocina para Dios. O sea, eso es lo que se llama una teofanía. Y luego se quedan dos ángeles hablando con Abraham. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. 18, 16. Todavía para este momento Dios está con Abraham y con los ángeles. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Ustedes verán. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Cómo han sido bendecidas todas las naciones de la tierra por medio de Abraham? La primera, ¿a consecuencia de quién? De Jesucristo. Y otra forma en que todas las naciones de la tierra han sido bendecidas a través de la descendencia de Abraham es la tecnología que los israelitas han desarrollado desde tiempos inmemorables. Pregunta, para que tengan una idea: ¿quién inventó el celular? ¿El celular quién lo inventó? Un judío. ¿Quién inventó la aspirina? La aspirina. Un judío. ¿Quién? La vacuna contra el polio, ¿quién fue? Un judío. ¿Quién desarrolló muchísima tecnología que hoy conocemos como los microprocesadores?
Un judío. ¿Quién desarrolló el transistor electrónica? Judíos. ¿Quiénes tienen el 30% de los premios Nobel Medicina del mundo? Los judíos. ¿Quiénes tienen más del 50% de los campeones de ajedrez del mundo? ¿De dónde son? Judíos. ¿Quiénes han desarrollado la tecnología de comunicación a niveles incalculables? ¿Quiénes? Los judíos. ¿Quiénes establecieron Facebook? Judíos. ¿Quiénes establecieron Google? Judíos. Bases de datos? Judíos. ¿Quiénes dirigen Microsoft? Judíos. ¿Dónde se desarrolla la tecnología de punta en electrónica? En Israel. Los mayores proveedores y desarrolladores, óyete, porque donde ellos se meten dan duro, son tan notables que hasta la creación de armas masivas, ahí está la mano ¿de quién? De los judíos. Ustedes se leen un poco sobre el proyecto Manhattan, bombas atómicas y cosas así. ¿Y quiénes estaban ahí? Los judíos. Estrategia de seguridad hasta más no poder, judíos. Agricultura, judíos. O sea, nosotros no podemos pasar 2 minutos de nuestra vida moderna sin entrar en contacto con algo que ha sido desarrollado por un judío. ¿Ok? De hecho, para que tengan una idea, los estudios cinematográficos del mundo, ¿quién lo desarrolló? ¿Quién lo inventaron? Los judíos. Todos los estudios cinematográficos son de origen judío, controlado por judíos. Y lo que ellos no tienen, lo compran. Así Dios mantiene que ellos son una nación bendita. Están en rebeldía, Dios los ha castigado duramente, como a nadie, pero es un trato entre ellos y Dios. Y Dios lo va a hacer volver. Pero mientras tanto, ellos tienen su bendición. Porque yo sé, versículo 19, que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Señores, ¿qué sería lo importante? ¿Cuál sería nuestro gran aporte para nuestra familia? Que nosotros lo dejemos encaminados en los caminos del Señor y que nosotros, nuestro legado, sean hijos que teman a Dios. Él no dijo que iban a parir muchos científicos ni esto, no, era que el legado de Abraham es que él iba a ordenar a su familia y los iba a guiar para que fueran temerosos de Dios. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, ¿están oyendo? Es decir, ellos habían excedido la cuota, vamos a llamarle permitida, de tolerancia. Habían llegado al punto en que Dios dijo: ya con Sodoma y Gomorra, ya yo no quiero nada, yo los voy a borrar personalmente. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Acuérdense que Sodoma era la ciudad donde vivía ¿quién? Ahora, ¿a dónde está Lot viviendo? En el lugar de la ira de Dios. O sea, mucha mala puntería que tuvo Lot con sus decisiones, pero fue una decisión basada en la ambición, en el bienestar, en lo visible. Pongan atención a esto. Luego el resto del capítulo es Abraham hablando con Lot y regateando: ven acá, Señor, porque a él lo que le preocupa es que ¿quién está viviendo en Sodoma? Su sobrino. Y le dice: Señor, ven acá y excúsame. Yo sé que todo lo que tú haces es bueno. Y si en esa ciudad
Y si en esa ciudad hay 50 buenos, le dice el Señor, bueno, por amor a esos 50, no destruir la ciudad. Pero como él sabía lo que había, le dice, Señor, pero ¿y si hay 40? Señor, pero ¿y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Y parece como que él tenía la expectativa de que quizás Lot había sido de influencia y por lo menos él y su familia y algunos cuantos más habían llegado al número mínimo que Dios había dicho que podría significar el perdón para este pueblo. Pero ¿saben qué? No había ni siquiera 10 justos. Lot, su mujer y sus 2 hijas, después nadie más fue impactado. Él estuvo en un lugar estéril. Te voy a decir una cosa, que si tú consiguieras una oportunidad de vivienda en un lugar donde es de prestigio, pero la droga o algún tipo de otro flagelo de pecado es muy marcado en esa zona, ¿qué tú harías? Oye, eso fue lo que él hizo. Él dijo, no te preocupes, porque esos son los de afuera, yo mantengo lo mío adentro. Versículo 1, capítulo 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esto dice más de lo que ustedes están leyendo. La Biblia y en las costumbres en aquellas culturas, las personas más importantes de la ciudad estaban sentados a la puerta de la ciudad. Es decir, tú entrabas a una ciudad, entrabas a sus murallas, y ahí había un grupito donde los que estaban sentados ahí eran las personas más importantes y de mayor influencia en alguna área. Y ya, es decir, que para este momento Lot era toda una personalidad. Pero pongan atención. Cuando Lot es libertado por Abraham, él dice, oye, pero como que hay mucha coincidencia en todo esto. Y además es un lugar muy complicado. Yo voy a ver si me mudo para otro sitio. ¿Qué hizo Lot? No, Lot desarrolló un sentido de pertenencia en esta ciudad, a tal grado que él vuelve, cuando se mejora la situación, que él es libertado por Abraham, ¿a dónde vuelve él y se establece? A Sodoma, que era un lugar malo, pero que con el tiempo se fue poniendo peor, puesto que Dios había decidido que destruirlo. Viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies por la mañana, os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondiendo, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Oigan, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, que eran sodomitas. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Oigan esto, miren qué cuadro. Miren dónde era que él vivía. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. ¿Qué significa esto? Esto es, técnicamente, es un eufemismo. Es decir, de una manera delicada, cosas que de otra manera sonarían muy fuertes o groseras. Ellos estaban diciendo, sácalo para que lo conozcamos, pero era en algún tipo de interacción sexual. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Se parece mucho al otro caso que vimos del levita, ¿recuerdan? Es decir, que hay patrones de conducta en muchas sociedades. Okay. Patrones comunes.
os ruego, hermano mío, que no hagáis tal maldad. He aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. El hospedar a alguien era tenido en tan alta estima, que él estaba dispuesto a asumir un sacrificio personal, aunque el sacrificio grande lo iban a sufrir las hijas a ella. Pero ellos no querían, ellos lo que querían era pecado. Ellos estaban encendidos con el pecado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, una generación que no conocía, que no tenía límites, aún frente al juicio de Dios, ellos seguían, miren, como si nada, para adelante. Y dijeron los varones a Lot, ¿tiene aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar. Pongan atención, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces, ¿dónde se encontraba Lot ahora? En el lugar de la destrucción. O sea, ¿cómo empezó eso? Todo con una mala decisión. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habrían de tomar a sus hijas, que estaban en el molote, no sé, pero estaban ahí. A lo mejor fue a la casa de ellos, quién sabe. Los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos que él se estaba burlando. Dijeron, oye, pero don Lot está como loco. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Hay situaciones que cuando logramos escapar es, ¿por qué? Por la misericordia de Dios, porque él, en medio de la situación, él estaba como alelao, él estaba en shock, él estaba asirimbado, él estaba, ¿qué es lo que está pasando? Y ellos tuvieron que tomarlo y llevárselo, como quien dice, por la fuerza, por la misericordia de Dios. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Qué se estaba llevando él en la mano? Yo creo que ni la pastilla, yo creo que ni la medicina le dio tiempo a llevarse a él. Pero no salió sin nada. Vamos a ver cómo termina la historia. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte. Oye, si Dios te dice que haga una cosa, ¿qué tú debes hacer? Hazla. Que si Él te dice que la hagas es porque Él te ha capacitado para obedecer. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Aparentemente, él estaba deduciendo que quizás no era una ciudad tan grande y tan corrompida como era Sodoma. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad,
de que has hablado. O sea, Dios lo sobrellevó y le dijo, está bien, no voy a destruir la ciudad, porque inicialmente la ciudad también se iba. Es decir, señores, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Dios en su misericordia detuvo su ira, el inicio de su juicio, hasta que él estuviera a salvo. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que es una de las ciudades que se mencionan de donde eran los reyes. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, es decir, que no estaba todavía, que no estaban tan distantes, porque salieron tempranito y el sol todavía estaba saliendo, es decir, estaban a una distancia cercana. Y entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad. ¿Y qué más? Y el fruto de la tierra. ¿Qué se llevó Lot? Nada. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás a espaldas de él. ¿Y qué sucedió? Y se volvió estatua de sal. ¿Qué le dijo Dios por medio de los ángeles? No mire para atrás. Y ella, algo de sí quedaba atrás, interés, curiosidad, lo que fuera, se volteó, se quedó así. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová el día anterior, y mira y ve que solamente salía el humo de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. ¿De qué se acordó Abraham? De la solicitud que le estaba haciendo, de su sobrino Lot. ¿Y qué hizo? Bueno, si hay 10 yo lo dejo, pero si no hay 10, pues yo saco a los que sean todavía más o menos. Y ahí él sacó al justo Lot. De en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y luego sigue leyendo. Voy a concluir leyendo algo que se encuentra en Pedro, en las epístolas de Pedro, donde nos dice que estas ciudades fueron destruidas a manera de ejemplo para todos aquellos que quieran vivir perdidamente. ¿Qué significa esto, señores? Que lo que sucedió con Sodoma y Gomorra fue algo que Dios puso como ejemplo para que todos los que quieran seguir ese estilo de vida sepan que Dios un día los va a destruir de manera similar. Segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, ¿qué significa? Que nunca van a poder ser encontradas, ¿qué? Las ruinas de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Fue ceniza que la volvió. Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La historia, terminen luego de leer en su casa la historia completa de cómo termina la historia de Lot. Termina mal porque empezó con una mala decisión. Siempre que vayas a tomar una decisión, primero piensa
si esto agrada a Dios, si va de acuerdo a la voluntad de Dios. Pregúntate si es de beneficio espiritual para tu alma, y no solamente la tuya, sino también para la ¿quiénes? Para la de tu familia. Para la de tu familia. Al final, ¿dónde termina la historia? Lot entró riquísimo, ¿y con qué salió? Con una mano atrás y otra adelante. La mujer muerta. Las hijas, haciendo uso de la costumbre de los lugares, dice la Biblia que emborracharon a Lot, cada una se acostó con su papá, como es natural en todo lo malo, salieron embarazadas y de ahí salieron naciones. Lot lo perdió absolutamente todo. Hermanos, que una mala decisión nuestra no afecte no solamente nuestro bienestar económico, sino el estado de las almas de los que dependen de nosotros, especialmente ¿quiénes? Nuestra esposa y nuestros hijos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ver su gracia en toda esta situación.